Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Este sería nuestro tercer espacio de videoconferencia. Y antes de iniciar algún tema, ya desearía aclarar algunos puntos con ustedes con respecto a la plataforma, ¿ok? Vamos a mirar la parte del cronograma. Muchos de ustedes me hicieron la observación de que algunas de las actividades entregables, entre otros, no se encontraban en este espacio. A partir de ahora, ya todas se encuentran allí, como pueden ver en pantalla. ¿Listo? Cada videoconferencia está programada, cada taller, cada foro tiene su fecha de inicio y su fecha final, su fecha límite, y cada resumen de cada unidad tiene su fecha inicial y su fecha límite. Recuerde que todavía está en proceso de revisión la unidad 2, entonces no van a encontrar información de esa unidad. Por ahora concentrémonos en lo que es el mes de octubre, que es el mes que estamos iniciando, y allí ya se encuentran plasmadas todas las actividades del mes. ¿Listo? ¿Qué pasa con la actividad del mapa mental? Al haber tenido dificultades técnicas en el transcurso del fin de semana y a inicios de esta semana, la actividad del mapa mental quedó reprogramada para entrega para mañana, viernes 4 de octubre, a medianoche. ¿Listo? Para todos. Entonces, los que hayan enviado el mapa mental por correo electrónico, por favor, ingresarlo por la plataforma, por la actividad. ¿Listo? Entonces recuerden que ese espacio queda abierto hasta mañana en la noche, hasta medianoche. Espero que ya todos tengamos el mapa mental listo, que hayamos entendido el tema, que hayan aprendido el tema, que es lo más importante, que el mapa mental les haya servido realmente para entender y aprender todos los conceptos alrededor de lo que hablamos y de lo que leyeron en la bibliografía, y puedan entregarlo mañana sin ningún problema. ¿Listo? Eso es lo más importante. El foro, o sea, la siguiente actividad que vamos a tener es el foro. Mañana entonces ustedes entregan el mapa mental como fecha límite, y el lunes 7 de octubre inicia el foro, que es la aplicación de la lógica en la vida cotidiana. ¿Qué pasa en este foro? Allí van a tener unas preguntas claves y van a tener una bibliografía recomendada junto con unos videos. Allí entonces, con todo lo que han leído, con su mapa mental, más las sesiones que hemos tenido de videoconferencia, y esa bibliografía y ese soporte de videos que van a encontrar allí, la idea es entonces que participen en el foro, hagan un análisis a conciencia, argumenten su respuesta de cada una de las preguntas que se encuentran allí, y también deben participar en el análisis de sus compañeros, mínimo en el análisis de 2 compañeros más. ¿Listo? No aparece en el calendario porque el mapa mental está haciendo una excepción, ¿sí? Estamos haciendo la excepción de la entrega para mañana, viernes 4 de octubre a medianoche, ¿sí? Está reprogramado. Si ustedes entran a la tarea, entran a la actividad, la van a encontrar activa, pero en el cronograma no la van a encontrar porque es una excepción. ¿Listo? De resto, el resto de actividades del mes de octubre ya las encuentran en plataforma. ¿Listo? Ok. Esa era una duda que teníamos, creo que todos. Ya con esa aclaración del cronograma, creo que nos podemos ir mucho más fácil. Ok.
Perdón. Muchachos, retomando. Estamos entonces en la lógica de programación, nos hemos centrado en lo que es la lógica de conjuntos, en donde en la lógica de conjuntos tenemos proposiciones. Colabórenme silenciando el micrófono, por favor, para que todos podamos escuchar bien. ¿Listo? Ahora abrimos un espacio para dudas e inquietudes. ¿Listo? Ok. Retomando. Estamos hablando, hasta donde terminamos, y me imagino que debe estar plasmado en el mapa mental, hablábamos de una introducción de lógica de conjuntos. Allá hablábamos entonces de las proposiciones, de las conexiones lógicas que pueden haber entre esas proposiciones, y adicional también estábamos hablando de las tablas de verdad, ¿sí? Ahora, ustedes van a encontrar en plataforma un contenido que son las tautologías y las leyes de inferencia. ¿Qué son las tautologías? Las tautologías es que una proposición es verdadera, es decir, que cuando nos dan una proposición y concluimos que es verdadera, es una tautología. ¿Listo? Es simplemente eso. Bueno, papacito, ¿qué le dice? Es verdadera, colabórenme con los micrófonos, por favor. Cuando una proposición es verdadera, entonces decimos que es una tautología. ¿Listo? Ahora, si vamos a entrar a las leyes de inferencia, es un poco más extenso. ¿Qué nos dicen entonces acerca de las leyes de inferencia? Son, como su nombre lo indica, son leyes o reglas, ¿sí? De transformación en donde vamos a tener unas conclusiones y unas premisas. ¿Qué se entiende por premisa? Y va a ser nuestro primer concepto de hoy, ¿sí? Una premisa es cuando dos proposiciones en conjunto con la conexión lógica, todo junto es verdadero. Es decir, ejemplo, P o Q es verdadero. Eso es una premisa, ¿sí? P entonces Q es verdadero. Se dice que entonces es una premisa, ¿sí? ¿Para qué nos sirven las premisas? Las premisas nos sirven para poder obtener conclusiones o reducir la extensión de una expresión lógica, ¿sí? Cuando tenemos muchas proposiciones con varias conexiones lógicas, a veces se vuelve complejo su lectura y su conclusión de si toda la expresión es verdadera o es falsa, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que se empiezan a unir varios pedazos con premisas, y esas premisas se asumen de una vez que son verdaderas, y de esa forma podemos llegar a reducir la expresión y podemos llegar a sacar conclusiones de unos hechos dados, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué es hacer una inferencia? Es decir, lo que es tener lo que dice un texto, lo que nosotros tenemos como información previa y mi inferencia que hago hacia el tema, ¿sí? Es decir, una conclusión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un argumento es una inferencia, ¿sí? En donde tenemos datos y expresiones conocidas y podemos llegar a una conclusión, ¿sí? Los argumentos basados en tautologías, recuerden, la tautología es una proposición que se asume como verdadera. Representa métodos de razonamiento universal correcto. Su validez depende de las proposiciones que intervienen y los valores no van a tener mayor relevancia aquí. ¿Qué pasa? Vamos a llegar con las leyes de inferencia a que es un poco más importante lo que nos dice la proposición que el valor que tiene las proposiciones con sus conexiones lógicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las leyes de inferencia nos van a poder ayudar a reducir la expresión y poder sacar una conclusión en nuestro lenguaje natural, que es la proposición,
si recuerdan Profe, como hablábamos en la sesión pasada, ¿sí? profe, ¿cuál es la diferencia entre una premisa y una tautología? Si Ok, ambas son verdaderas. La tautología es que es una proposición que es verdadera. La tautología es cuando tienes dos proposiciones con una conexión lógica y esa completa es verdadera. P, entonces Q es verdadero. P o Q es verdadero. Eso es una premisa, ¿sí? La tautología se concentra solo en la proposición. Ya lo que es la premisa es cuando tenemos varias proposiciones con conexiones lógicas y se asume desde el inicio de que es verdadero. ¿Queda claro para todos? Ok. Una inferencia puede ser de 4 tipos, ¿sí? Puede ser de inductiva, que pasa de lo particular a lo general. Puede ser deductiva, que es al contrario, pasa de lo general a lo particular. Tenemos la transductiva, que pasa de particular a particular o de general a general, o la abductiva, que propone una serie de posibles hipótesis sobre un tema, ¿sí? Vamos más adelante a ver ejemplos de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, simplemente son conjuntos de inferencias que me pueden llevar de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, de algo particular a otra cosa particular, de algo general a otra cosa general, o simplemente propone una hipótesis que debemos demostrar que evidentemente es verdadera, ¿sí? Ok. Vamos a hacer un repaso rápido. Regálame un segundo, cierro algunas ventanas aquí. Ya. Vamos a hacer un breve repaso de las tablas de verdad, ¿no es cierto? Todas las conexiones lógicas que tenemos. ¿Listo? Entonces recuerden, P que es una proposición, Q que es una proposición, ¿sí? Lo que puedo hacer entre ellas es una conexión lógica, ¿sí? ¿Y cuáles son esas conexiones lógicas? Tenemos 5. La conjunción, la disyunción, la negación, condicional y bicondicional, ¿sí? Que eso fue de lo que hablamos la semana pasada. La conjunción, la conjunción es cuando tengo una proposición y otra proposición, ¿no es cierto? Entonces, si nos concentramos en la conjunción, recuerden, cuando las dos son verdaderas, entonces P y Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P y Q es falso. Si P es falso y Q es verdadero, P y Q es falso. P es falso, Q es falso, entonces P y Q es falso. Esa es la tabla de la verdad de la conjunción. Si pasamos a la disyunción, si P y Q son verdad, P es verdadero y Q es verdadero, P o Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, P o Q es verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, entonces P o Q es verdadero. Si ambas son falsas, entonces P o Q es falsa. ¿Listo? La negación es simplemente negar la proposición. Entonces, si la proposición es verdadera, negada pasa a un valor falso, y si la proposición es falsa y la negamos, pasa a un valor verdadero. ¿Listo? El condicional es, si ambos, tanto P y Q son verdaderos, P entonces Q es verdadero. Si P es verdadera y Q es falsa, entonces P entonces Q es falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, P entonces Q es verdadera. Si P es falsa y Q es falsa, entonces P entonces Q es verdadera. Y el bicondicional es, si ambas son verdaderas, entonces P entonces Q es verdadera, verdadero falso, entonces es falsa, falsa, verdadera, entonces es falsa, y falsa, entonces es verdadera. Para todos es claro las tablas de la verdad, ¿no es cierto? Las tablas de verdad, perdón. Perfecto. Es muy importante que recuerden que estos valores, como les dije hace 8 días, la idea no es que se los aprendan de memoria, sino que aprendan
a medida de que van entendiendo el tema, ¿sí? Espero que ya esté claro ahora, entonces sea fácil identificar si estamos hablando de cualquiera de estas operaciones, cuál sería el valor. Es muy importante para leyes de inferencia que tengamos muy claro estos valores. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa ahora? Las leyes de inferencia son 4. Se conocen 4 leyes de inferencia, son las más generales. Podemos llegar al detalle, pero ya ese detalle es lógica matemática avanzada, ¿sí? Y recuerden que la idea es que nos quedemos en todo lo que es la lógica de conjuntos y la lógica normal, por así decirlo, para entender muchas de las cosas del funcionamiento al momento de programar. ¿Listo? Entonces, son 4 leyes de inferencia. La primera se llama modus ponens, la abreviatura es MPP, ¿sí? O MP también la encuentran en la bibliografía, y esta regla lo que nos va a decir es lo siguiente. Si tenemos P, entonces Q, ¿sí? Y adicional IP, entonces Q. Es decir, como se muestra en el ejemplo, P nos está diciendo que está soleado y Q es que es de día, ¿no es cierto? Nos dicen, si P, entonces Q. Ya de por sí sabemos que P, entonces Q es ¿qué? Verdadero. Es verdadero, No, pero ¿cómo lo llamamos? conjunción. Exactamente, gracias Ángela. Premisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una proposición, una conexión lógica y otra proposición. Recuerden, una premisa es cuando está la proposición, conexión y proposición es verdadero. Si nos dicen que es verdadero desde un inicio, nosotros decimos que es una premisa, ¿sí? ¿Estamos? No, concentrémonos en lo que es una proposición y otra proposición. Entre esas proposiciones hay una conexión. Siempre nos van a dar en un enunciado o siempre nos van a afirmar que si eso es verdadero, entonces es una premisa para nosotros, ¿sí? Simplemente por tener el P entonces Q y nos dicen que eso es verdadero, es una premisa. Es tan simple como eso, ¿sí? En el ejemplo que tenemos en pantalla vamos desde el inicio. P es una proposición y Q es otra proposición, ¿no es cierto? P, ¿qué proposición es? Está soleado. Q, ¿qué proposición es? Es de día, ¿no es cierto? Entonces, vamos a coger la regla de modus ponens y vamos a segmentarla para poderla entender. Entonces, nos dicen, P entonces Q. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Si P, entonces Q. Por consiguiente, nos están diciendo, si está soleado, entonces es de día, ¿sí? Si cogemos esta P, que está sola aquí, P es que una proposición y nos dicen, está soleado, ¿sí? Entonces nos dicen, por lo tanto, ¿sí? Que es la flecha, por lo tanto, o entonces, Q es de día, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que hace el modus ponens, es decir, el MPP, esta regla, lo que hace es que toda esta expresión, ¿sí? Toda la expresión lógica que tenemos de P entonces Q y P, ¿sí? Todo eso se puede decir que es Q, ¿sí?
¿Por qué? Nos están diciendo que está soleado, ¿sí? Que es de día. Nos afirman también nuevamente y está soleado, ¿sí? Por lo tanto, puedo concluir que es ¿qué? Que es de día. ¿Por qué? Porque P entonces Q es una premisa y es verdadera, ¿sí? Entonces, en eso consisten las leyes de inferencia, poder llegar a una conclusión dada una expresión lógica, llegar a una demostración de algo que es verdad de toda una expresión de lógica. Entonces, siempre que encuentren esta expresión, van a poder concluir la segunda proposición. ¿Para todos es clara la ley? Ok. Recuerden, P una proposición, Q es una proposición, P entonces Q es una premisa, ¿sí? Y ya al unir esa premisa que es verdadero y P, ¿sí? Que asumimos que es verdadero, y así fuera falso, puedo concluir Q. Sí. ¿Por qué? Por la tabla de verdad, ¿sí? Por eso es importante que nos la sepamos, ¿ok? Ese es el modus ponens. Pasemos a modus tollens. ¿Cuál es mi recomendación? En la bibliografía, en toda la bibliografía van a encontrar el nombre completo, ¿no es cierto? La recomendación es que se lo aprendan por medio de la abreviatura. En este caso es MTT, o también la van a encontrar como MT en mucha de la bibliografía. Ok, nuevamente, una premisa. Una premisa es cuando yo tengo dos proposiciones con una conexión lógica, ya sea y, o, entonces, bicondicional, y que esas dos, P o Q, las dos juntas, o sea, la expresión completa es verdadera. Cuando esa expresión completa es verdadera, es una premisa, ¿sí? Cuando tú tienes P, que es una proposición, y es verdadera, es a lo que le llamamos tautología. Y Q es otra proposición, y si nos afirman que es verdadera, es que es una otra tautología, ¿sí? Recuerda, las proposiciones van a tener asociada tautología. Las expresiones lógicas con dos proposiciones y una conexión lógica va a tener asociado una premisa, es decir, que es una premisa, ¿ok? Vuelvo entonces a la regla de modus tollens, MTT. ¿Qué nos dice entonces esta regla? Simplemente que tenemos una premisa que es P entonces Q, ¿sí? Y una proposición negada, ¿sí? Una de las proposiciones negada, entonces la otra proposición también es negada. ¿Por qué? Recuerden la tabla de verdad. Ya vamos para allá, Mauricio. P entonces Q es ¿qué? Una premisa, ¿sí? Q ¿qué es? Una proposición, ¿sí? Toda completa ¿qué es? Es una No, expresión. es al revés. ¿Perdón? P es una premisa, Q es otra premisa, P entonces Q es una proposición. No, 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 no. No. P es una proposición, Q es una proposición, P entonces Q es una premisa. ¿Sí? Y siempre nos la dan cuando P entonces Q es verdadero. ¿Sí? Desde el inicio nos dicen, si P entonces Q es verdadero, lo asumimos como una premisa. ¿Sí?
P es una proposición, Q es una proposición, estamos con eso desde el inicio, eso no ha cambiado, ¿sí? Cuando P es verdadero es ¿qué? Es una tautología. Cuando Q es verdadero es ¿qué? Es una tautología porque son proposiciones que se asumen como verdaderas. Pero cuando tenemos P entonces Q, P o Q, P y Q, y nos dicen que es verdadero, ¿qué tenemos? Tenemos una premisa. ¿Listo? Ahora, con esta ley tenemos una primera premisa que es P, entonces Q. Y no Q, entonces no P. Miremos en el ejemplo que es un poco más fácil de ver, ¿sí? Si P, entonces Q. P es ¿qué? Si llueve, ¿no es cierto? Llueve, perdón. P es llueve, ¿no es cierto? ¿Y Q qué es? Las calles se mojan, ¿no es cierto? Si P, entonces Q, ¿a qué expresión se refiere? Si llueve, entonces las calles se mojan, ¿sí? Q es las calles se mojan, negado es que las calles no se mojan, ¿sí? Por lo tanto, puedo concluir no P, por lo tanto no llueve. Nos están diciendo, si llueve, las calles se nos mojan, ¿no es cierto? Y las calles no se están mojando, por lo tanto no está lloviendo, ¿sí? Básicamente en lenguaje natural es lo que queremos decir con MTT, es a la conclusión que queremos llegar, ¿no es cierto? No está lloviendo, ¿no es cierto? Que es el resumen de toda la expresión lógica para poder llegar a demostrar no está lloviendo, ¿sí? Si llueve, entonces las calles se nos mojan y las calles no se están mojando, por lo tanto no está lloviendo, ¿sí? Para todos es un poco más claro con el ejemplo en lenguaje natural. Ok. Listo. Vamos entonces a seguirlo mirando desde el ejemplo. Listo. Vamos a seguir con la tercera regla. Recuerden, la primera es modus ponens, MPP. La segunda es modus tollendo tollens, MTT o MT. La tercera es modus tollendo ponen, que es MTP, ¿sí? Y tenemos una premisa que es P o Q, ¿sí? Y no P, entonces Q. También, si se niega la segunda proposición, podemos concluir la primera proposición, es decir, P o Q y no Q, entonces P. Vamos a mirarlo en el ejemplo. Nos dicen que P es he ido a cine, ¿sí? Y Q, he ido de compras, ¿sí? Aquí hay un error, pero vamos a corregirlo leyendo el ejemplo. P o Q. Si P o Q, he ido al cine o me he ido de compras, ¿sí? Que es la primera ¿qué? Premisa, exactamente. He ido al cine o me he ido de compras. Luego me dice, no P, no he ido al cine. Entonces, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, me fui de compras, ¿sí? Recuerden la tabla de la verdad de la O, perdón, de la I, perdón, de I, ¿sí? Cuando algo es verdadero o verdadero, ¿qué concluyo? Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos dicen aquí, P o Q, P, fui al cine, Q, me fui de compras. P o Q, ¿cómo lo digo?
he ido al cine o me he ido de compras, ¿sí? Me dicen I, no P. Entonces, he ido al cine o me he ido de compras y no he ido al cine. Por lo tanto, me fui de compras. Porque una de las dos debe ser ¿qué? Verdadera. ¿Ok? Recuerden que la intención de la conclusión a la que se llega es que sea verdadero. O sea, que estamos afirmando que lo que se está diciendo es verdadero. Estamos demostrando que lo que nos están diciendo es verdadero. Ese es el objetivo de las leyes de inferencia. ¿Ok? ¿Para todos claro? ¿Hasta allí? Ok. Vamos a mirar la cuarta y última ley, que se llama silogismo hipotético, o SH. ¿Qué nos dice? Usted va a tener 3 proposiciones y va a partir de 2 premisas. P entonces Q y Q entonces R. Cuando tenemos esto, podemos concluir que entonces P entonces R. ¿Sí? Vamos a mirarlo con el ejemplo. Nos están diciendo que P es que la bola roja golpea a la bola blanca, ¿no es cierto? Y Q, no, perdón. Sí, que P, la bola roja golpea a la bola blanca. Q es la blanca, golpea a la bola negra. Y R es ¿cuál? Que la bola roja golpea, perdón, que la bola blanca golpea la negra. ¿Sí? Volvamos. ¿Cuáles son las proposiciones? P, la bola roja está golpeando a la bola blanca. Q es la bola blanca golpeando a la negra. Y R es la bola blanca golpeando la negra. ¿Sí? Entonces nos dicen la primera, P entonces Q, es la primera premisa. ¿Cómo la leemos? Si la bola roja golpea a la bola blanca, entonces la bola blanca se mueve. ¿Sí? Q entonces R, que es la segunda premisa. Si la bola blanca golpea a la bola negra, entonces la bola negra se mueve. Por consiguiente, ¿sí? Es por lo tanto, o entonces, P entonces R. Si estas dos cosas son verdaderas y están pasando, porque estamos con el I, no con el O, recuerden que el O es o pasa una cosa o pasa la otra, aquí nos están diciendo están pasando ambas cosas porque es I, entonces nos dicen que P, entonces R, si la bola roja golpea la bola blanca, entonces la bola negra se mueve. ¿Sí? Es decir, si tengo, tengo 3 proposiciones y tengo 2 premisas alrededor de esas proposiciones, puedo afirmar, puedo concluir una premisa con las otras 2 proposiciones. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Ok. Vamos a mirarlas de una forma global. Entonces recuerden, las leyes de inferencia. Tenemos 4. Modus ponens, modus tollendo tollens, modus tollendo ponens y silogismo hipotético. La abreviatura modus ponens es MPP o MP. La bibliografía pueden encontrarlo de cualquiera de las dos formas. Modus tollendo tollens es MTT o MT. Modus tollendo ponens, esa sí la van a encontrar como MTP, esa sí es completa las tres letras, y el silogismo hipotético que es SH, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos entonces? Modus ponens,
tenemos una primera premisa que nos dice P, entonces Q, ¿sí? Y P, por lo tanto Q. Modus tollendo tollens MTT es P entonces Q, una primera premisa, y no Q, entonces no P. ¿Cuál era la otra que aparecía allí que podíamos inferir? P, entonces Q, y no P, entonces no Q. ¿Sí? Ok. Modus tollendo ponen es MTP. Tenemos P o Q. Y no P, entonces Q. ¿Cuál era la otra que teníamos? P o Q y no Q, entonces P. ¿Sí? Y el silogismo hipotético, que es como una especie de transitividad, por así decirlo, para que lo entiendan un poco más fácil. Si nos dicen P, entonces Q, y Q, entonces R, por consiguiente, P, entonces R es verdadero. Podemos concluirlo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio en detalle de cada uno para que ya nos quede clara cada una de las inferencias. Un pequeño, entonces, resumen para todos. Recuerden, las proposiciones tienen asociado ¿qué? Una tautología. Cuando decimos tautología es porque una proposición es verdadera. Cuando tenemos dos proposiciones con una conexión lógica y nos afirman que es verdadero, entonces lo llamamos una premisa. Cuando estamos trabajando con proposiciones, es decir, tautologías en este caso, y premisas, vamos a hablar de las leyes de inferencia. ¿Qué nos permite las leyes de inferencia? Nos permite llegar a una conclusión o a demostrar que algo que nos están diciendo es verdadero, ¿sí? Tenemos 4 leyes de inferencia, ¿sí? MPP, MTP, MTP y SH, ¿sí? 4 leyes de inferencia. A continuación, entonces, vamos a ver un ejercicio de cada una de ellas. ¿Listo? Siempre el enunciado del ejercicio o del problema que nos plantean cuando vamos a aplicar leyes de inferencia es que nos dan las premisas, ¿sí? Nos dicen P entonces Q. El P entonces Q, al ser premisa, es que es verdadero. Nos dicen P entonces Q se lee de la siguiente forma para este ejercicio. Si la temperatura es inferior a 0 grados, entonces el agua está congelada, ¿sí? Y nos dan una proposición, es decir, una tautología, porque es una proposición verdadera. Nos dicen que P es la temperatura es inferior a 0 grados, ¿sí? Nos dan solo esa información, ¿ok? Nos dicen, con esa premisa y con esa tautología, vamos a aplicar la ley de inferencia de modus ponens, MPP o MP. ¿Qué nos dice esa ley? Recuerden, P entonces Q y P, entonces podemos concluir Q. Vamos a ver si en este podemos aplicar la ley para decir que Q es verdadero, ¿sí? Nos dicen entonces, P entonces Q es una premisa verdadera y P es una tautología, que es una proposición que es verdadera. Es decir, que con la ley podemos saber que Q es verdadera. Es decir, que Q está congelada. Revisemos por qué.
nos dicen, P entonces Q, si la temperatura es inferior a 0 grados, entonces el agua está congelada. Y nos dicen, y la temperatura es inferior a 0 grados, entonces el agua tiene que estar congelada. ¿Sí? Miremoslo desde otro punto de vista. ¿Qué es P? P es la temperatura es inferior a 0 grados. ¿Qué es Q? Alguien que me diga si identificó qué es Q. El agua está congelada, ¿no es cierto? Correcto. Entonces nos dicen, nos están afirmando que cuando la temperatura es inferior a 0 grados, el agua está congelada, ¿sí? Y aparte de eso también nos están diciendo, y la temperatura está inferior a 0 grados. Entonces, ¿qué pasa? El agua tiene que estar congelada, ¿sí? ¿Es claro para todos con el ejercicio? Es importante que a todos les quede claro, que para todos sea clara la aplicación de la ley. Es simplemente que nos dan unos datos, una información, sacamos una conclusión y tenemos que demostrar que esa conclusión es verdadera o que la información que nos están dando es correcta para poder concluir verdadero. ¿Listo? Tienes toda la razón. Es decir, que aquí, en esta... Regálame un segundo, por favor. Es decir, que aquí tengo un error. P es una proposición. Es una proposición que es verdadera, por consiguiente es que una tautología. ¿Sí o no? ¿Estamos todos? Dame un segundo. Ok. Perfecto. Gracias por hacerme caer en cuenta del error en la diapositiva. Ok, vamos a hacer el ejercicio, pero con la ley de modus tollendo tollens, ¿sí? Que es MTT. Nos dicen las mismas, nos dicen una premisa y una ¿qué? Tautología. Nos dicen, P entonces Q, si la temperatura es inferior a 0 grados, entonces el agua está congelada. Y aquí nos están diciendo, la proposición Q, el agua está congelada. Es una tautología porque es verdadero, ¿sí? Nos están diciendo que en este momento el agua está congelada. Listo. Si aplicamos, un segundo, no sé por qué me está fallando el chat. Sí, tienes toda la razón. Enseguida corregimos la diapositiva. Lo importante es que entendamos. ¿Listo? Ok. Pero Q es una proposición o es una tautología. Es una tautología porque ya nos están diciendo que la proposición es verdadera, es decir, que está pasando. ¿Sí? Listo. Cuando aplicamos la ley de modus tollendo tollens, ¿qué es lo que nos dice? Usted tiene una premisa de P, entonces Q, y no Q, entonces usted puede concluir no P. ¿Listo? Entonces, P entonces Q es una premisa que es verdadera y Q es una proposición
opción que es verdadera, es decir, una tautología. Listo. Ok, entonces nos dicen, con esta ley podemos saber que no P es verdadero. Vamos a mirar. Nos dicen, P entonces Q. Tenemos la temperatura inferior a 0 grados, entonces el agua está congelada. Y el agua no está congelada. Entonces, la temperatura no es inferior a 0. ¿Por qué? Porque el agua no está congelada. Nos dicen, cuando tenemos la temperatura a 0 grados, es porque tenemos entonces el agua congelada, ¿no es cierto? Y nos dicen, y además, en este momento el agua no está congelada. Entonces, ¿qué puedo concluir? La temperatura no es inferior a 0, porque el agua no está congelada. ¿Es claro para todos esta ley? Perfecto. Vamos a mirar la siguiente con otras. Un segundo. Sí, ya. No me está fallando el chat. Disculpen. Vamos a hacer entonces el ejercicio con nodos Toledo ponen, que es MTP, ¿sí? Tenemos la siguiente tautología, que es P está haciendo frío, y tenemos la siguiente premisa, que es P o Q. ¿Está haciendo frío o está haciendo calor? ¿Sí? Vamos a hacer la misma corrección aquí. Regálenme un segundo. Me está fallando la plataforma, no sé por qué. Ok. No sé por qué no me deja compartir la parte de la diapositiva para hacer la corrección, pero entonces vamos a hacerla entre todos, por favor, que nos quede claro. P, nos dicen, P es una tautología. ¿A qué equivale? Que está haciendo frío. P o Q es una premisa. ¿Está haciendo frío o está haciendo calor? ¿Qué nos dice la ley de inferencia? Nos dice P o Q y no P, entonces Q. Entonces sabemos, ¿cómo la leemos? P o Q está haciendo frío o está haciendo calor. Y no está haciendo frío, entonces está haciendo calor. Porque nos dicen, o está haciendo frío o está haciendo calor. Puede estar cualquiera de los dos estados. Y en cualquiera de los dos estados es verdadero. Pero no pueden estar los dos al tiempo, ¿no es cierto? O está haciendo frío o está haciendo calor. ¿Sí? Y además nos están diciendo, y no está haciendo frío. Entonces, está haciendo calor. ¿Listo? ¿Cómo sería para concluir P? Diríamos, está haciendo frío o está haciendo calor y no está haciendo calor, que es la negación de Q, entonces P está haciendo frío, ¿sí? Ven que, recuerden que en modus tollendo ponen MTP, nos sirve para poder concluir algunas de las dos tautologías. ¿Listo?
Para todos, claro. Estaba haciendo el ejemplo de al contrario. Recuerden que cuando vimos la ley nos permitía hacer las dos versiones, ¿sí? Negar P, entonces Q, o negar Q, entonces P. Si lo hacemos con la tautología y la premisa que nos están dando, puede demostrarse sin ningún problema y podemos llegar a una conclusión verdadera. ¿Sí? Ok. La última es el silogismo hipotético, ¿no es cierto? O el SH. Nos entregan las dos siguientes premisas, ¿sí? Nos dicen P entonces Q y Q entonces R. Nos dicen P entonces Q es si la temperatura es inferior a 0 grados, entonces el agua está congelada, ¿sí? Que era la misma premisa de la anterior. Q entonces R, si el agua está congelada, entonces puedo patinar. Recuerden entonces, son dos tautologías. Por consiguiente, esas dos expresiones son verdaderas, ¿sí? Entonces nos dicen, si usted tiene P entonces Q y Q entonces R, usted puede concluir por consiguiente P entonces R. Vamos a ver si con esto aplica. P entonces Q, tenemos que la temperatura es inferior a 0 grados, entonces el agua está congelada. Y el agua está congelada, entonces puedo patinar. Por consiguiente, ¿sí? La temperatura es inferior a 0 grados, entonces puedo patinar. P entonces R es una premisa, es decir, se vuelve en una expresión verdadera. Perfecto. Entonces, recuerden, es muy importante que tengamos presente las cuatro leyes de inferencia. Miremos nuevamente si a algunos no les quedó claro. ¿Qué pasa? Nos dan las siguientes premisas. Nos dicen P entonces Q y Q entonces R. ¿Sí? Las dos, por ser premisas, son verdaderas. Nos dicen, la temperatura es inferior a 0 grados, entonces el agua está congelada. Q entonces R, el agua está congelada, entonces yo puedo patinar. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley? Si usted tiene esta premisa y tiene esta otra premisa, ¿sí? Entonces puede concluir lo siguiente. Vamos a ver si es verdad. P entonces Q, la temperatura es inferior a 0 grados, entonces está congelada. Y el agua está congelada, entonces puedo patinar. Por consiguiente, ¿sí? Si la temperatura es inferior a 0 grados, entonces, ¿qué pasa? Puedo patinar. ¿Y por qué puedo patinar? Porque al estar la temperatura inferior a 0 grados, el agua está congelada. ¿Es más claro de esa forma? Perfecto. Entonces, finalmente, estas leyes de inferencia ustedes las van a encontrar de diferentes formas. Les van a entregar las premisas, ¿sí? Y ustedes aplican alguna ley de inferencia y pueden llegar a concluir algo verdadero, ¿sí? También a ustedes les pueden plantear un problema y les dicen, creemos que esto es verdadero, demuestre si dados los datos que le estoy dando,
Si dadas las premisas que le estoy dando, dígame si esto que estoy afirmando es verdadero, ¿sí? Que es como lo que vemos en el ejercicio que está en pantalla. Nos dice, si José es mayor que Roberto, entonces Pancho es menor que Carlos. Pero si Pancho es menor que Carlos, entonces Carmen no es mayor que Doris. Además, Carmen es mayor que Doris. Sin embargo, Luis es amigo de Juan y al mismo tiempo Pedro es mayor que Juan o en todo caso José es mayor que Roberto. ¿Qué pasa? En el texto podemos encontrar proposiciones y encontramos premisas, por consiguiente vamos a encontrar ¿qué? Proposiciones, ¿no es cierto? O tautologías. Cuando nos dicen formalice, cuando tiene el texto de esta forma, es que construyamos esas proposiciones verdaderas, es decir, construyamos la tautología del texto. Entonces, vamos a decir que P es Pedro es mayor que Juan, Q, José es mayor que Roberto, R, Pancho es menor que Carlos, perdón, S, Carmen es mayor que Doris y T, Luis es amigo de Juan. Tenemos entonces ¿cuántas tautologías? 5 tautologías en el texto que nos presenta. ¿Listo? Adicional a eso, hay proposiciones, tautologías, es decir, proposiciones, una conexión lógica y otra proposición. Entonces, de ese texto podemos sacar, ¿qué? Premisas, ¿no es cierto? La primera premisa que podemos sacar es ¿cuál? Si José es mayor que Roberto, entonces Pancho es menor que Carlos. ¿Sí ven? Es la primera frase que encontramos en el texto, ¿sí? Si nos vamos a la proposición, habíamos dicho que Q equivale a José es mayor que Roberto, ¿sí? Que está representado aquí. Y habíamos dicho que R es Pancho es mayor que Carlos. Entonces, Pancho es menor que Carlos. Miren que nos los da el mismo texto. Es decir, estamos sacando la premisa del texto, ¿sí? Además nos dicen, Pancho es menor que Carlos. Pancho es menor que Carlos. Entonces, Carmen no es mayor que Doris. Pancho es menor que Carlos. Entonces, Carmen no es mayor que Doris. Habíamos dicho, Pancho es menor que Carlos. ¿Es cuál? La R, ¿sí? Carmen es mayor que Doris. Habíamos dicho que era la S, ¿sí? Pero nos están diciendo que Carmen no es mayor que Doris. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa allí? La negamos, ¿sí? Entonces, nos están diciendo, Pancho es menor que Carlos, entonces Carmen no es mayor que Doris. Una segunda premisa, ¿sí? Perdón, ahí repetí una de las tautologías. Vamos a la tercera premisa. T, I, P o Q. Dice, Luis es amigo de Juan, como dice el texto, Luis es amigo de Juan, y Pedro es mayor que Juan, y José es mayor que Roberto, o José es mayor que Roberto, ¿no es cierto? Entonces, te habíamos dicho que es Luis, es amigo de Juan, ¿sí? Que la P es ¿cuál? Pedro es mayor que Juan. Aquí está, Pedro es mayor que Juan. O José es mayor que Roberto, que es la Q. José es mayor que Roberto. ¿Sí? Para todos es claro las premisas y las proposiciones que se pueden sacar de un texto que nos están dando. El mismo texto que nos está pidiendo, ¿sí? Dice,
y al mismo tiempo Pedro es mayor que Juan, o en todo caso José es mayor que Roberto. Es decir, que nos están pidiendo que demostremos que Pedro es mayor que Juan, ¿sí? Por eso lo tenemos resaltado, ¿sí? Nos están pidiendo entonces que demostremos esa ¿qué? Esa proposición, ¿sí? Que esa proposición es verdadera. Es decir, que evidentemente esa proposición es ¿qué? Una tautología, ¿sí? Es decir, correcto, en este caso que P es verdadero. Nos están pidiendo que demostremos eso aplicando las leyes de inferencia, ¿sí? Vamos a mirar paso a paso cómo lo hacemos. De la premisa 1 y 2. De la premisa 1 y 2. Premisas 1 y 2. Q, entonces R, R, entonces no S, ¿sí? Recuerden que la ley es esto. Le aplico a las premisas 1 y 2, me dicen, aplíquele el modus tollendo tollens, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Q entonces R y no S, entonces no R. ¿Qué es no R? Pancho no es menor que Carlos. ¿Para todos es claro? Hola. Vamos a mirar. Tenemos 3 premisas, ¿no es cierto? Esas premisas son verdaderas, ¿sí? Que son las premisas que aparecen allí, ¿no es cierto? Nos están pidiendo, dadas esas 3 premisas, demuestre que la proposición P es verdadera. ¿Y cuál es la proposición P? Pedro es mayor que Juan, ¿sí? Parta de esas 3 premisas para demostrar que eso es cierto, ¿sí? Entonces, si tomamos la primera y la segunda premisa, ¿sí? Y le aplicamos la ley de modus tollendo tollens, que es la MTT, que nos dice P entonces Q, que es una premisa, y no Q, entonces puedo concluir no P, ¿sí? Tenemos las siguientes 2 premisas. Q entonces R y R entonces no S, ¿no es cierto? Vamos a tomar esas 2 premisas y apliquémosle el modus tollendo tollens. Q entonces R es la primera premisa, ¿no es cierto? Y no S, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? No R, ¿sí? Por eso decimos que en el primer paso de la demostración es no R. ¿Ok? Exactamente. Podemos decir, afirmar que no R es que es verdadero. Entonces, Pancho no es menor que Carlos. ¿Sí? Esa es otra premisa que acabamos de encontrar. ¿Sí? Partiendo de las premisas que nos dieron, acabamos de encontrar una cuarta premisa.
¿sí? Ahora, nos dicen, parte de la premisa 1 y del primer punto de demostración y aplique modus tollendo tollens nuevamente, ¿sí? Premisa 1 es ¿cuál? Q, entonces R, ¿no es cierto? Y el primer punto de la demostración nos dice ¿cuál? No R, ¿no es cierto? Dice, teniendo esas dos, tanto esa premisa como la tautología, aplique por favor modus tollendo tollens nuevamente. Si aplicamos el modus tollendo tollens, ¿cómo queda? Q entonces R y no R, entonces no Q. ¿Sí? Como la ley se cumple, ¿sí? Y esta expresión la estamos resumiendo en no Q, entonces estamos concluyendo que José no es mayor que Roberto. ¿Sí? Y como tenemos la premisa de P o Q, ¿sí? Que es verdadera, ¿sí? Dice, vamos a tomar entonces el segundo y el tercer punto de demostración. Tenemos no Q y además tenemos P o Q, que es verdadera porque ¿qué es? Es una premisa. Y esto es una tautología que acabamos de demostrar, ¿no es cierto? Entonces, nos dicen, aplique modus tollendo ponen. ¿Qué nos dice modus tollendo ponen? P o Q y no P, entonces Q, ¿sí? Con las dos expresiones que tenemos, P o Q y no Q, entonces P, ¿sí? Entonces, según el ejercicio, podemos concluir que muchas de las afirmaciones que nos decían eran que no eran tautologías, ¿no es cierto? Porque miren que encontramos que la negación es la verdadera, ¿sí? Como en el caso de R y de Q, ¿sí? ¿Sí? Aplicando leyes de inferencia pudimos concluir eso. Aplicando 3 leyes de inferencia pudimos concluir lo que nos estaban pidiendo, que Pedro es mayor que Juan, es decir, que P evidentemente es una tautología. ¿Es claro para todos el ejercicio? Sé que es mucha información y hay que mirarlo de forma detallada. Por eso les recomiendo que la explicación la vuelvan a revisar, la vuelvan a mirar, lean el texto, lean las proposiciones, lean las premisas y revisen cómo se aplican cada una de las leyes, ¿sí? Como les dije con las tablas de verdad, hay que aprenderlas entendiéndolas. Lo mismo va a pasar con las leyes de inferencia. ¿Y cómo las podemos aprender? ¿Cómo las podemos aprender? Practicando, ¿sí o no? Muchachos, ese era el tema de hoy, ¿sí? Que son esas 4 leyes de inferencia. Recuerden, ya vamos acumulando bastante información. La idea es que vayan conectando las ideas, vayan conectando la información para que construyan conocimiento y puedan aprenderlo, ¿sí? Que es el objetivo de todo esto. Claro que sí. Ya en los anuncios, aproximadamente en 1 hora en los anuncios les va a aparecer la grabación de la conferencia, ¿sí? Recuerden, dudas, inquietudes que tengan del tema,
Recuerden que tenemos el foro de dudas e inquietudes y también me pueden contactar por medio de correo electrónico. ¿Listo? La idea es que aprendan, ¿sí? Ok, muchachos. Me alegra mucho haber compartido con ustedes esta noche. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por toda la atención prestada.